Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendiciones. Quien te habla, te saluda el maestro José Briceño, el país Venezuela, Ciudad Maracaibo, estado Zulia. Me estoy dirigiendo a todos los que nos están escuchando, viendo a través de la web, de YouTube, de internet, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. Hemos tenido muchas preguntas, del cual hemos dado respuestas. Y verdad que eso ha sido una gran bendición al darle apertura a este programa. Hemos llegado muy lejos, o debo decir lo más preciso y conciso, Dios ha llegado muy lejos a través de nosotros como canales para producir este programa. Una pregunta que me hiciera una oyente. Me dice, maestro, ¿cuál es el poder que la iglesia tiene? ¿Cuál es el poder que la iglesia tiene? Bueno, nosotros debemos conocer, uno, en relación al poder, debemos entender que el poder no está ni en la oración, ni en el ayuno, ni en la vigilia. Orar, ayunar y vigilar es bueno, eso tiene su lugar, pero allí no está el poder. Hay algunos libros que se titulan en nuestras librerías de nuestros escritores, que los respeto, y lo titulan como el poder de la oración. Y resulta que la oración no tiene poder, ¿ya? La oración, cuando es en ciencia, desata el poder de Dios, que es otra cosa. Entonces, la oración no tiene poder. El poder está en Dios, no es el ayunar. Eso tiene su lugar, no es vigilar, tiene su lugar, no es orar, tiene su lugar, pero no es en ello que está el poder. Si usted está orando, ayunando y vigilando para tener poder, usted está totalmente desubicado. El poder no se consigue ni está en ninguno de estos elementos. El poder está en Dios. O sea, la oración desata el poder de Dios, pero el poder está en Dios, no en la oración. Hacer de estos elementos la fuente del poder es como quitarle a Dios el lugar que le corresponde, y eso es herejía, idolatría delante de Dios. Y Él, en su totalidad, aborrece estas acciones. Entonces, debemos tener claro eso. Debemos entender otra gran verdad. Es acerca de los poderes de Dios, no el poder de Dios. Los poderes de Dios. ¿Por qué está en plural? Porque Pablo lo presenta en un plural. En el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 19, Pablo nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios. Entonces, en el griego existen 5 términos para hacer referencia al poder de Dios, y a continuación los voy a definir para darle respuesta a la pregunta que me hicieron. Primero, Pablo utiliza el término dunamis, de cuya raíz se deriva el castellano dinamita, y este término se utiliza para hacer referencia al poder en bruto que está inherente en Dios. Hablar del dunamis o de la dinamita es referirse al poder absoluto almacenado en Dios. Es como la pólvora empastada y compactada, procesada sin activar. Ese es lo que llaman el dunamis. Tenemos otro que es la energía, de donde se deriva el castellano energía, y tiene que ver con el poder manifestado en acción. Es decir, la energía es el mismo dunamis manifestado, activado en ejercicio. Mientras no se active la pólvora compactada, ya procesada, se le llama dinamita. Al activarse se le llama energía, que tiene que ver con la detonación. Eso es lo que llaman energía. Después tenemos el karatos. Estos son poderes que Pablo presenta en la carta a los Efesios. Tenemos el karatos, y tiene que ver con la expansión, con el alcance que tiene el dunamis. O sea, cuando se manifiesta la energía, el karatos demuestra la soberanía, lo insuperable e ilimitado e infinito que es el poder de Dios. El karatos, en otras palabras, el karatos demuestra la potencia de Dios. Y tienes otro poder que es el iscus,
tiene que ver con el poder sobre las cosas externas y las fuerzas mismas. El iscus demuestra el arrastre, el impulso, el poder físicamente irresistible, insuperable, tiene que ver con el impacto. El iscus en su manifestación física refleja lo fuerte que es Dios. Este poder se puso de manifiesto cuando Dios abrió el mar rojo y también se manifestó en la vida de Sansón. ¿Okay? Pero a través, tenemos el dunamo, que es la dinamita. Inherentemente en esa dinamita tenemos el kratos, el iscus y la inercia. Pero esto también tenemos lo que llaman la exousia o exusía. Este poder tiene que ver con una delegación de derechos. Indica autoridad. A través de la exousia, la exusía, la autoridad, es que yo voy a desatar el dunamus de Dios y va a tener manifestación el kratos, el iscus y la energía. Entonces es importante entenderlo. Ahora, en cuanto a la capacidad de poder con la que contamos, vamos a hablar de la capacidad desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. O sea, el término que Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios en capacidad es hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. El término hipérbole relacionado al poder de Dios tiene que ver con lo infinito del poder, que indica que no tiene medidas, es decir, no tiene anchura, altura ni profundidad. Según lo que el apóstol Pablo registra, toda la capacidad de poder que está en Dios está en nosotros. Esto es según lo que el apóstol Pablo registra. Toda la capacidad de poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, que es el que representa el poder de Dios, ¿ya? Que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Entonces, cuando usted le dice a Dios, Señor, dame poder, Dios te dice, no tengo más poder para darte, todo te lo di. O sea, el problema no es el problema no está en la capacidad de poder con la que la iglesia cuenta. El problema está en que la iglesia tenga capacidad para desatar el poder. Ahora, escuche bien, estamos hablando que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder, desde el punto de vista cuantitativo, no operativo. O sea, nadie puede sobrepasar a Dios en poder en la operación, porque nadie puede hacer los mundos que Dios hizo. O sea, en mí está el poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, es Dios morando en mí, de modo que en mí está toda la capacidad de poder. Esto indica que cuantitativamente Dios no tiene más poder que yo. La diferencia es que el poder que está en Dios es inherente, es de Él, es absoluto, nadie se lo dio, y el poder que está en mí es una morada. Se me delegó, se me dio, se me atribuyó ese poder, que es el Espíritu Santo morando en mí, pero es el mismo poder de Dios en capacidad. Entonces, no voy a poder o no puedo sobrepasar el poder de Dios en operación, pero en capacidad el mismo poder que tiene Dios lo tengo yo. O sea, si nosotros analizamos el poder de Dios en operación, nadie puede, lo reitero, nadie puede sobrepasar a Dios en poder. Porque ¿quién puede crear lo que Dios hizo? ¿Quién puede crear los mundos? Pero si analizamos el poder de Dios en capacidad, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Porque la misma capacidad de poder que está en Dios está en mí, porque en mí está el Espíritu Santo que es Dios y es el poder de Dios. Entonces, según todo lo que hemos enseñado acerca de la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios y la capacidad de poder, la iglesia no necesita poder. Lo que tiene que descubrir es cómo desatar el poder. Ya, la iglesia está capacitada con todo el poder del mundo, con el poder más grande del mundo. No existe poder más grande en el universo que el poder que está en la iglesia, que el que mora en la iglesia, que es el Espíritu Santo. El que la iglesia vive una vida toda llena de temores, dudas, ansiedades, enfermos. Ya ese es problema de la iglesia por falta de identidad, no tienen una identidad en lo que son, en lo que tienen y en lo que pueden en Cristo Jesús. Ya eso es el problema del creyente. Pero Dios capacitó al creyente de un poder sobrenatural, hermano, que es sobrenatural para un mundo que se pierde, porque para nosotros eso es natural, porque lo que Dios hace debe ser natural para nosotros, pero nos capacitó con un poder que nadie no tiene en el mundo. ¿Ok? Hasta nuestra próxima pregunta en nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.